Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Todopoderoso que nos trajo nuestro Señor Jesucristo alumbre como en lugar oscuro, como antorcha, en su bendita vida, en su bendito camino, hasta que enclarezca el día de la mañana, hasta que venga la promesa, por lo cual nosotros estamos en la cruz. Estamos crucificados juntamente con Cristo y no militamos en la carne. Son los deseos de este su siervo. Y recordemos, benditos hermanos y benditas hermanas, les recuerdo que en mis oraciones siempre están los suscriptores, los que están dando un seguimiento, todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo. Continuemos con la enseñanza número 10 de la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 10. Siempre le pido la bendita Biblia, la bendita palabra de Dios en mano, para corroborar que esta bendita palabra es de Dios. Y recordemos que aunque tengamos la palabra y abramos sus labios, si venimos con pecado, si venimos en la carne, no vamos a poder entender esta bendita palabra. Prosigamos, benditos hermanos y benditas hermanas, como estamos viendo en este capítulo 5, parte del 4, la preocupación y la angustia de un representante que había ganado con su vida, mediante el Espíritu Santo, a una iglesia que era la de Galacia, cómo estaban siendo ya engañados para volverlos cristianos de autonombre a la carne y no espirituales. Entonces ya estaban en peligro de ser engañados. Entonces dice aquí en el versículo 10, yo confío en esta epístola respecto de ustedes en el Señor, en el amo, en Jesucristo, que no pensaréis de otro modo, mas el que los perturba llevará sentencia quien quiera que sea. Que no penséis de otro modo fuera de la cabeza que es Cristo, fuera de la verdad. Que no empecemos a agradar al hombre, no empecemos a que venga Satanás con sus razonamientos, torciendo las escrituras, disfrazándose de ángel de luz o de un grande apóstol o de un grande pastor y que venga con un evangelio diferente. Recordemos cómo empezó Gálatas, que fuera un ángel o fuera el mismo Pablo o cualquiera que viniera con un evangelio diferente, sea anatema, con un evangelio que no hable de la cruz, que no hable de la muerte, que no hable de la separación, que no hable de adorar a Dios, que no hable de servir a Dios. Fuera con ellos. Entonces, no se dejen mover, benditos hermanos y benditas hermanas, de la cabeza que es Cristo, del verbo, de la palabra. Por eso dice, yo confío, Pablo, respecto a ustedes en el Señor, en Cristo, que no pensaréis de otro modo, mas el que los perturba, y aquí está hablando, cuidado, de aquellos instrumentos del diablo que se bajaron de la cruz y amaron más las tinieblas y que se dedican a engañar sin darse cuenta que son engañados y que van a engañar, pensando que se van a salvar y diciéndole a Cristo, Señor, Señor. Bueno, esos perturban, esos vienen a meter dudas, vienen a meter con palabras persuasivas y disfrazados de ángel de luz, vienen a meter otro tipo de enseñanza que seduce a las almas inconstantes o a los que no tienen un crecimiento espiritual para perturbarlos. Bueno, todos aquellos que se dedican a eso, llevará la sentencia quien quiera que sea. Y la sentencia es horrorosa, porque la bendita sentencia que habla de Dios en esta bendita palabra es que el juicio empieza por la casa de Dios, o sea, por los representantes, empieza por la casa de Dios. Y va a haber una perdición eterna y un lugar horroroso a todos los que se dedicaron a contradecir las enseñanzas de Dios y de Cristo y a hacer piedra de tropiezo, porque
vinieron a ser vana la cruz, vinieron a ser vano el sacrificio de Cristo, vinieron a ser vano todo el plan que Dios estableció desde que entró el pecado al mundo, todo lo que Dios permitió durante siglos en el primer pacto, toda esa preparación, todo ese padecimiento del primer pueblo y luego el padecimiento de Cristo Jesús de darnos la vida y que estos se dediquen a contradecir el camino de vida. Bueno, sí, Dios es justo, Dios es un Dios de ira, ahora sé por qué hay un castigo eterno, ahora sé por qué hay un lago de fuego, no dicho por mí, sino escrito en la bendita palabra. Dios es justo, bendito hermano, porque todo lo que Dios creó es para dar testimonio, es para darle gloria, es para estar a sus pies y no contradecir nunca. Entonces aquí dice, llevará sentencia quien quiera que sea. Y Dios no hace excepción de personas. Dios, por parejo, uno es acreedor de las maldiciones y las bendiciones, como dicen Deuteronomio. He aquí, le dijo Dios al pueblo, yo te pongo la maldición y te pongo la bendición. Te pongo la muerte y te pongo la vida. Y yo, Todopoderoso, te doy libre albedrío, conciencia, para que tú escojas por voluntad propia amarme o no amarme. Dice en el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Muy importante, voy a tratar de que Dios me utilice para hacerlo más explícito en esto. ¿Qué es predicar la circuncisión? Los cultos, andar en la carne, el decir no te preocupes, la ley es imposible hacerla, basta con que traigamos sacrificios a Dios de dinero, de ofrendas, ya eres salvo. Entonces Pablo ya no predicaba la circuncisión en el prepucio, Pablo ya no predicaba el primer pacto, Pablo predicaba la cruz, Pablo predicaba la muerte, Pablo predicaba la separación, el bautizo, Pablo predicaba la perfección. Ahora, los que predican el día de hoy la circuncisión, los que predican el día de hoy a cristianos carnales que pueden trabajar, que pueden llevar sus vidas como los demás y la única diferencia es que se congreguen los domingos o que lean la Biblia o que pasen una hora diaria y los engañan, no están padeciendo. Usted dígame si conoce algún apóstol o algún pastor o alguna iglesia cercana a donde usted le conste y pueda ver, si es cristiano, que padezca persecución el apóstol o el pastor que enseña, que lo estén apedrando, que lo estén vituperando, que lo estén atacando, o lo están aplaudiendo, o le están dando gloria. Ahí vamos, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo le he puesto ejemplo. Si yo a un niño de 8 años le doy caramelos para que se pudra los dientes y para que el azúcar le contamine su cuerpo, y el otro le da legumbres y le aleja los dulces y le aleja los juguetes, y el otro le da juguetes para que pierda el tiempo, pues obviamente el niño se va a inclinar más al que le da los dulces porque no se da cuenta del mal que está haciendo. De igual manera es el ser humano cuando está en ignorancia, con toda la mesa de Satanás, con todo lo que es la carne. Entonces, nosotros cuando empezamos a predicar el Nuevo Testamento, el pacto que trajo Cristo, de dejarlo todo, de morir, padecemos, nos atacan. No, mire, principalmente en nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Él es el ejemplo, que Él es el camino, que Él dijo muy claramente, si el mundo a mí me aborreció, ¿qué se esperan ustedes? Si yo siendo el Señor me aborreció, conste que se los digo, al que quiera seguirme, al que quiera predicar, va a padecer. Va a padecer precisamente por predicar la muerte, por predicar que todo lo que hace el ser humano es pecado, por predicar una conversión y una entrega total. ¿Por qué? A muchos les parece dura esta palabra, pero a los que creen, es poder de Dios. Recuerde que yo le he
nombrado mucho una cita bíblica en Corintios, donde Pablo dijo, porque nosotros predicamos a nuestro Señor Jesucristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Y sí, efectivamente, pocos son los que creen en la locura de dejarlo todo, en la locura de que, vuelvo a repetir, hermano, de que el planeta Tierra únicamente es una preparación, que somos extranjeros, somos peregrinos. Son citas bíblicas que vienen. Yo, todo lo que le digo viene en la palabra. Son peregrinos, advenedizos, gente de paso, que aquí no está nuestra estadía, que es una prueba, es un fideicomiso para ver si vamos a la verdadera vida, que es la vida eterna. Entonces, fíjese bien, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué estoy padeciendo persecución todavía? Como diciendo Pablo, yo ya no predico la carne, yo ya no predico las cosas terrenales, yo estoy predicando la cruz de Cristo. ¿Por qué a mí me persiguen? Los que han leído la palabra, recuerde que Pablo alguna vez se pone en ejemplo a los que ya han dado un seguimiento, porque ya también Dios me permitió enseñar las epístolas de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios, ¿verdad? Y como Pablo dice cuando habla de la resurrección, yo padezco naufragios, he padecido peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, hambres, desvelos, siempre en desnudez, etcétera. Dice, he arriesgado mi vida, he peleado con leones, figurativamente y espiritualmente hablando. Y dice él que si no hubiera resurrección de los muertos, ¿para qué estuviera padeciendo? Pero efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, Cristo, Pablo, por predicar la verdad, lo seguían de un lugar, lo seguían de otro lugar y lo mataban. Hoy también, no, voy muy lejos, ¿no? A veces yo en los comentarios, como ayer, ¿verdad? Pues recibo vato loco. Digo, son cosas normales. Antes no me dijeron y me han dicho peor, porque pues, a Cristo Jesús le decían que demonio tenía, ¿verdad? A Cristo Jesús no lo reconocieron nunca como el Hijo de Dios, no lo reconocieron nunca como un siervo de Dios. Entonces, Cristo Jesús dijo, por predicar la verdad van a padecer persecución. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, siempre la palabra de Dios es para glorificar al Padre y no a mí. En los tiempos que Dios me permitió, cuando yo, antes de tener esta prueba, de estar en esta silla de ruedas, pude tener el privilegio, y sigo teniendo el privilegio de seguir enseñando, pero tuve el privilegio de llevar con mis pies el Evangelio a ciertos lugares donde Dios me mandó. Nos apedraron, trataron de voltearme una vez el carro en donde Dios proveyó que iba yo a predicar. A las hermanas les jalaron, a una de las hermanas les jalaron las greñas, nos provocaban. Vaya, verdaderamente, bendito hermano y bendita hermana, nosotros los verdaderos representantes no hemos recibido aplausos, no hemos recibido gloria del hombre, porque siempre cuando predicamos la verdad, la mayoría, yo creo que de cada 100 seres humanos que se acercan y son llamados, 1 o 2 se queda a la cruz de Cristo y entender la palabra, sobre todo en estos tiempos de apostasía. Y los otros 99 o 98 se van queriéndonos o deseándonos la muerte, rechinando dientes. Ahora, fíjense, en tal caso, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? Dice, en tal caso, si yo predico la circuncisión y predico la carne, se ha quitado, fíjese bien, el tropiezo de la cruz. Bendito hermano y bendita hermana, yo le vuelvo a hacer un resumen nuevamente, ya se lo he hecho, pero cada que toco un versículo, pues me toca explayarlo bien, aunque sea repetitivo. Alguna ocasión, en una de las epístolas también dice Pablo que nunca se cansará, y no es Pablo, es Dios, de repetirles lo mismo. Pedro también, de repetirles y repetirles. Entonces, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Claro, yo predico la carne, predico que sí,
nos jactamos de tener la ley, nos jactamos de tener un padre engañándonos, que es Dios primeramente y también Abraham, pero sin sacrificio, pero sin muerte. ¿Por qué? Para muchos hablar de la cruz es un tropiezo. Hablar de dejar y de sacrificar lo que la bendita palabra nos enseña, que debemos de apartarnos, para muchos somos verdugos, para muchos estamos locos, para muchos que escuchan sacrificio, cruz, crucificar la carne y saber que mientras esté en este planeta Tierra, los años que nos dio Dios, que los redujo, son pocos, y que aprovechemos bien el tiempo para hacer frutos dignos de arrepentimiento y mostrarle a Dios por fe, servirle, entonces hemos entendido que la cruz es una entrega total a Dios, que la cruz representa una muerte a la carne, que la cruz representa el bautizo y el que llega a predicar el verdadero evangelio, el que llega por primera vez, no para tener más gente, ¿verdad? Porque la mayoría de los falsos pastores dicen, no, cállate, no, que venga para que nos diezme, para llenar esta iglesia, no le digas que tiene que dejar, no, trátalo bien, para que tengamos más gente. Y claro que lo logran, porque aquel que predica la verdad, aquel que predica mediante Dios, desde un principio, desde que viene un católico por primera vez o cualquier gente que está en ignorancia, yo o cualquier ministro debe de ser utilizado por Dios para decirle bien cuál es el pacto, cuál es el compromiso, cuáles son las instrucciones para poder tener vida, para poder tener resurrección. Y la condición en el Evangelio, la primera enseñanza es la cruz, es el bautizo, es apartarse del pecado, es morir, es prometerle a Dios que voy a ser siendo obediente poco a poco, empezando por el principio, que el bautizo le estoy mostrando a Dios que me estoy separando, todavía no sé en la Biblia de cuántas cosas, pero le estoy mostrando que creo y que conforme vaya viniendo yo a la palabra y el fuego me van a ir separando de lo que es pecado. Pero, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, para muchos yo he sido tropiezo. Dicen que destruyo familias. No me lo han dicho una vez, me lo han dicho muchas veces. Dicen que soy legalista, dicen que les lavo el coco a gente ignorante, que echo a perder a los niños. Bueno, pero ¿sabe qué? Bendito hermano y bendita hermana, que sea verdad lo que dicen de mí, o sea mentira, el que tiene la razón siempre es Dios y todos vamos a ir a un juicio. Todos. Entonces, yo le digo, Dios me ha dado una conciencia, un entendimiento, y recordemos, los que tenemos el Espíritu Santo, clamamos Abba Padre, con toda la seguridad de que estamos arriba por el poder de Dios y no abajo. Y tenemos la certeza, por ser nuevas criaturas y no estar por el poder de Dios, tengo la plena certeza de que estoy en la verdad. ¿Por qué? Porque ya vimos que en la carne es imposible apartarse del mundo. Es imposible. Recordemos que el Espíritu Santo es un fuego que consume los deseos de mi carne, que consume las concupiscencias y que hay que tener fe. Bien, entonces, dice, yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que los perturban llevarán sentencia quien quiera que sea. Y digo, yo no me agrado, bendito hermano y bendita hermana, de los que nos perturban, porque aquí han perturbado a muchos, han echado a perder a muchos. ¿Sabe qué? Yo realmente estoy preocupado, porque ellos no se dan cuenta ahorita de la sentencia que les va a venir.
Ojalá se arrepientan algún día. Dice, y yo, hermanos, dice en el versículo 11, aún predico, dice, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ya le expliqué lo que es el tropiezo de la cruz. Dice, fíjese bien, ponga atención a lo que dice aquí, bendito hermano y bendita hermana. Ojalá se mutilasen los que los perturban. ¡Ay, no! ¿Cómo es posible que el hermano maldiga si todos somos hermanos? Si todos estamos predicando a Cristo. Porque estos que llegaban, predicaban a Dios, Predica igual también en las falsas congregaciones en donde no son espirituales y militan en el mundo, de labios para afuera, adoran a Dios, confiesan a Dios y a Cristo. O sea, se jactan de la ley. Eso ya lo vimos en Romanos, ya lo vimos aquí en parte de los Gálatas. Entonces, ¿cómo es posible que el hermano maldiga? ¿Cómo es posible que el hermano los haga a un lado? Fíjense bien, un apóstol, bendito hermano, ojalá se mutilasen. Ahora, ¿qué es mutilar? Bueno, sabemos que Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús es la iglesia, son las congregaciones hoy, ¿verdad? Ojalá se mutilasen, ojalá los quite Dios, ojalá se hagan a un lado del verdadero cuerpo de Cristo, porque vienen a pudrirlo, porque traen gangrena, porque se creen brazos, se creen piernas del cuerpo de Cristo. Recordemos que en Corintios nos pone el ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, de que nosotros somos miembros y nos pone simbólicamente el ejemplo de la iglesia y de un cuerpo para trabajar y servirle a Dios. Entonces, ojalá se mutilen porque estos miembros vienen podridos, vienen con gangrena. Y ya vimos que un poquito de leudado leuda toda la masa, lo vimos ayer. Es lo mismo, un miembro que viene con gangrena y voy con el doctor y me dice, ¿sabe qué? Se urge que le cortemos su brazo, su pierna, porque si no se va a morir. La gangrena, pues con todo el dolor de mi alma, pues ¿sabe qué? Móchela, que se salve lo demás. Entonces, Dios nos habla con ejemplos y parábolas para poder entender el peligro que representa las tinieblas, el pueblo del diablo, manejado por instrumentos engañados que fueron incrédulos y que no tuvieron fe para poder estar en la cruz, para poder salir del mundo. Ojalá se mutilasen los que los están perturbando, dice en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Ya le expliqué, ahorita le explico. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Yo le expliqué ayer, bendito hermano y bendita hermana, y le puse algunos ejemplos del Antiguo Testamento y de la esclavitud en Egipto, para que el faraón que los esclavizó, para que pagaran tributo, para que no se multiplicasen, y mandó matar a todos los primogénitos, a todos los hijos, para que no se multiplicasen. Igual, Satanás es lo mismo, ¿verdad? Lo que no quiere Satanás es que nos multipliquemos, quiere una iglesia estéril, una iglesia que no dé hijos espirituales, una iglesia que dé hijos a la carne, que le dé hijos a Satanás, porque hoy se están multiplicando los hijos del mal y Satanás no es que esté venciendo, más bien es que la iglesia se dejó vencer, porque muy claramente dice en Apocalipsis, y al que venzca le daré la corona de vida, y al que venzca. No es culpa de Dios, es falta de fe, y sobre todo en estos tiempos llenos de apostasía. Ahora, la verdadera libertad fue la que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés, cuando lo sacó de esas duras tareas que hacían ciudades. Es lo mismo, póngase a pensar, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí dice que se la pasaban haciendo ciudades para Faraón. Igual, Faraón hoy es el orden mundial, es Satanás, son los gobiernos. ¿Qué enseñan los gobiernos?
ponen en todo el mundo, eso sí, las instituciones de escuelas para poder llegar a tener una profesión y poder llegar a ser alguien el día de mañana en el mundo, es para hacer ciudades, porque México, Estados Unidos, los edificios, los puentes, las calles, las esculturas, todo lo que tiene, ¿de dónde cree que sale? ¿De dónde cree que sale? Pues del pueblo, de los tributos, de la esclavitud. Y créame, en la mayoría del mundo trabajan de sol a sol, como lo hacían los hebreos, trabajar de sol a sol. Eso sí, Faraón tenía una ciudad que hasta la fecha usted ve Discovery Channel y ve en la antigüedad la arquitectura, las estructuras y las ciudades que tenían son impresionantes. De igual manera, usted vaya a Nueva York, vaya aquí en México, tenemos ciudades donde viene la gente y se queda con la boca abierta de la arquitectura, de las carreteras, de la tecnología, pero ¿de dónde sale todo eso? Por eso, bendito hermano y bendita hermana, Satanás los tiene esclavizados. Por eso Cristo Jesús nos dio la libertad y nos vino a decir que ese duro trabajo, que eso que Dios permitió desde un principio, que le dio al hombre, esa vida de la carne, ese trabajo que deja egocéntricamente para que viva una pequeña vida aquí, ¿luego qué? ¿Luego qué me voy a llevar? Como dice la palabra de Dios, aunque ganes la mitad del mundo, ¿qué te podrás llevar? ¿O alguien podrá pagar el día de mañana alguna recompensa a Dios por su alma? ¿Le podrá decir, Señor, bueno, mira, tengo 5 ranchos, tengo 3 millones de pesos en el banco, te los doy por entrar a la vida eterna? No, hermano y hermana, no. Entonces ahí está la incredulidad, ahí está la carne, ahí está la falta de fe, de dar el brinco a un lugar, a un abismo, no abismo porque representa la destino, pero dar el brinco así, a ciegas, para confiar en Dios en la libertad. Le doy una parábola, por ejemplo, también de lo que es la fe, porque precisamente para tener libertad necesito tener fe, para tomar mi cruz, para alejarme de lo que es el mundo. Yo le digo una parábola. Alguna ocasión un cristiano fue a dar el evangelio a algún lugar y tenía que descender a un pueblo muy remoto que no se podía llegar en carro ni nada. Tenía que descender en cuerda, en un voladero, en un cañón. Tenía que descender para llegar al pueblo y le agarró la noche, ¿verdad? Y se quedó a la mitad pues no a la mitad, más bien se le acabó la cuerda porque era de noche y se quedó volando. Y empezó a clamarle a Dios, oh Señor, Padre, Cristo Jesús, por favor, ayúdame, ayúdame. Y entró en desesperación. Entonces escuchó una voz que le dijo, suéltate, hijo mío, yo te voy a sostener, suéltate. Y por miedo, no creyó, porque no veía. Él tuvo miedo, él tuvo pánico y no creyó en la voz que le hablaba, que era Dios. Ok, amaneció y le faltaba un tanto así por llegar al piso. Amaneció muerto, congelado. Entonces, son parábolas, son ejemplos, no es de la vida real, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Otra parábola que le voy a dar también respecto a la carne y respecto al espíritu, muy importante de lo que estamos viendo, es que una parvada de patos silvestres que venían de Canadá a México en temporada de poner pues sus crías acá, porque creo que en invierno se vienen para acá. Los patos silvestres iban volando y el pato jefe que iba ahí, pues en el trayecto, ya cansados del vuelo, vio un aviario con patos iguales y vio comida, vio patos y patas ahí y bajaron, ¿verdad? Vieron mucha comida, vieron un paraíso porque había ahí pues una cisterna como lago grande, adaptada para todo. Bueno, bajaron y pues la comida gratuita, comida buena, patitas muy hermosas, patitos muy hermosos, ¿verdad? Y una vez que comieron, el jefe les dijo, vámonos, pero
la mayoría de ellos dijo, no, aquí hay comida gratis, ¿para qué me canso? Aquí ve la vida que hay, aquí está todo dar, mucha comida, nos cuidan y nos dan, ¿no? Y dijo el pato, no es nuestro hábitat, nosotros no somos de aquí, vámonos. Los patos necios se quedaron y los patos necios dijeron, al rato los alcanzamos, nada más nos quedamos aquí unas 2 o 3 semanas y los alcanzamos. Bueno, se fueron y no fueron 2 o 3 semanas. Les gustó esa vida fácil, cómoda, no de volar, no de su hábitat. Y bueno, a los 2 o 3 meses que regresaban los patos, una vez que pasó el invierno de México a Canadá, los patos que se quedaron abajo en el aviario, cuando vieron a sus compañeros, quisieron tomar el vuelo, pero ya eran patos engordados para el matadero. Ya no pudieron levantar el vuelo. Ya no sabían que ese aviario se dedicaba a exportar y a producir carne de pato para venderla. Entonces, son parábolas. Igualmente, Egipto, el mundo nos engorda bíblicamente, no lo digo yo. También Dios dice que nos enceba el corazón, que nos engorda. Recuerde que habla de una puerta angosta y de una puerta ancha. Recuerde que cuando dice que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta, ¿a qué se referirá? Se refiere a no comer chetos, cacahuates y comida del diablo, que es el mundo, sino alimentarnos como los amigos de Daniel en Daniel capítulo 1 de puras legumbres, que todo tiene simbolismo. Entonces, entrar por la puerta angosta porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Recuerde también que dijo Cristo Jesús del rico que no quiso seguirlo. Que dijo Cristo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, ahí el ojo de una aguja está hablando también de la puerta angosta. El camello figurativamente es un animal de carga, un animal de desierto, un animal de trabajo. También Dios refiere y hace parábolas a los siervos de Cristo Jesús que estamos trabajando en la obra. Así como Juan el Bautista vestía con pelo de camello, refiriéndose con simbolismos a la obra de Dios. Recuerde también los asnillos. El burro también los pone de ejemplo Dios para los que llevamos cargas junto con Cristo, como representantes. Entonces, la libertad, bendito hermano y bendita hermana, es que Dios nos haya regresado lo que perdió Adán y Eva en el Edén, que es adorar a Dios, que es servir a Dios, que es encargarnos de su campo. Y la esclavitud es estar alejados de Dios en toda la obra y toda la mesa de Satanás que no me permite adorar a Dios, porque en Egipto trabajaban de sol a sol y no tenían tiempo para adorar a Dios. Y para adorar a Dios en Egipto tuvieron que salir totalmente de Egipto, pasar el mar rojo que representa el bautizo y empezaron a vivir una vida sin la esclavitud de Egipto, una vida que tenían tiempo para adorar a Dios. Yo espero que vayamos entendiendo. Entonces, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, no a esclavitud, no para estar otra vez en la carne. Dice, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. Ahí está muy claramente que la carne es toda la mesa del diablo, es el mundo, es el dinero, es la tecnología, son los ídolos, es todo lo que me quita el tiempo para ser un ser espiritual y amar a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo. En la carne es imposible amar a Dios y amar al prójimo. No se puede, es un requisito, es el pacto. El pacto para que yo pueda amar al prójimo es cuando alcancé la estatura del varón perfecto por la mano de Dios, conforme al corazón, conforme a la credulidad, conforme al discipulado que tuve, conforme a la muerte, que la bendita palabra me fue dando poco a poco. Entonces, no usen la libertad como ocasión, como los patos que le acabo de poner de ejemplo. No usen ocasión para ir a lo cómodo, para ir a lo temporal, para ir al engaño de Satanás. Yo le voy a decir una cosa, ¿sí? ¿Se antoja? Sí, sí se antoja. Pero ¿sabe qué?
nosotros tenemos temor y mejor velamos y mejor nos fortalecemos en Dios para que mi carne la pueda yo gobernar. Más abajo vamos a ver el fruto de la templanza. Pero bueno, entonces dice ocasión para carne. Sino, aquí dice, fíjese bien, aquí está. Sino, servíos. Sírvanse. Dice aquí, servíos. Perdón, hermanos, que entra un poquito el aire. Es que tengo abiertas las ventanas porque el calor está bastante fuerte aquí. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, el pacto de amar a Dios y de amar al prójimo. No hay más. Sírvanse. Acuérdense que esta obra de servir viene de sirviente, de lavar pies. Y debo de saber que fui comprado a un precio muy alto para hacer la luz. Primeramente, para que me diera una forma el alfarero y Cristo Jesús. Y una vez que alcancé por Dios y por Cristo, recuerde que vimos en Gálatas, apóstol no de hombres ni por hombres. Ya vimos cuál es el verdadero diploma, el verdadero título es que Dios lo ponga como siervo, aunque el hombre no lo reconozca, aunque no tenga una cobertura puesta por el hombre, eso no importa, eso es un engaño del diablo. Entonces, para poder amar, para poder servir, para poder lavar pies, para poder dar mi vida a las ovejitas, a los que Dios me vaya confiando en Cristo Jesús, necesito estar en la cruz. Bendito hermano, necesito no darle ocasión a la carne para regresar a la carne. Entonces, si nos sírvanse por amor, los unos a los otros. Y recuerde, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, y yo le hago hincapié en esto, siempre. A mí, muchas gente como parientes, tíos, tías que no quisieron entrar, mucha gente que no tiene conocimiento, no quisieron entrar por la puerta del redil, o bien cristianos, ¿verdad? Que andan en la carne y que en muchas ocasiones me decían, te amo con todo mi corazón, no saben lo que dicen. O sea, yo no puedo engañar a una persona de decirle, te amo, si no se deja servir. Primeramente el amar a Dios, recuerde que es sujetarme a todos los mandamientos y dejarme moldear hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es conocer todos sus mandamientos, conocer lo que es del diablo, lo que es de Dios y haber podido caminar en el mar. Y luego el segundo mandamiento es el servir, es el dar mi vida. Obviamente dejé todo, sacrifiqué todo. ¿Por qué lo sacrifiqué? Para amar al rebaño, para apacentar al rebaño que es Cristo Jesús, porque es el cuerpo de Cristo. Verdaderamente yo al que estoy llamando es a Cristo. Pero, así lo dice, recuerde el Evangelio, porque cuanto no me diste un vaso de agua, porque cuanto me viste desnudo, porque cuanto me viste en la cárcel, ya le he repetido muchas veces eso viene como parábola en el juicio final. Señor, ¿cuándo te vimos? Pues ciegos, por andar en la carne, porque cuando se lo hacías a cualquiera de estos pequeños, a mí me lo hacías. Ahora, ese es el amor. Bendito hermano, ahora yo le puedo decir a un padre, a una madre, a un tío, que lo amo si le estoy dando mi vida y se deja amar. Y se deja servir, porque a muchos les ha parecido dura la palabra de la cruz y se han ido a otras congregaciones a que les rasquen el oído. Entonces no les puedo decir que los amo y ellos no entienden. Ay, ¿por qué mi hijo no me dirá? O ¿por qué mi esposo? ¿Por qué mi primo no me dirá? O mi amigo que me ama. Porque no soy hipócrita, no le puedo decir mentiras. Ahora, a mi hijo o a los hermanos que vienen y son mansos y toman de la sangre de Cristo y de mi sangre por medio del Espíritu Santo y me vienen a buscar todos los días para recibir la palabra día con día y hora con día, pues los puedo amar. Y les puedo decir, hermano, te amo. Y si me dice,
¿Por qué me amas? Porque por la gracia de Dios dejé por ti, por el cuerpo de Cristo, dejé todo lo del mundo, todo lo de la carne. Sacrifiqué dinero, sacrifiqué fama, sacrifiqué poder por estar dando un servicio. Eso es, sírvanse los unos a los otros, porque sin amor nadie verá a Dios. El que no ama a su prójimo no es de Dios. Recuerde, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a Dios y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 5:8, el 3:8. Léalo, ahí viene. Bendito hermano y bendita hermana. 3:10, perdón. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a Dios y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, bien, recordemos otra parábola también, ¿verdad? Del mundo, de la carne, de los afanes, del trabajo del mundo y de amar a Cristo Jesús, Marta y María. María estaba a los pies de Cristo, escuchando la palabra atentamente. Y estar a los pies de Cristo, como la otra María también que enjugaba con lágrimas y cabellos, es el servicio, es el amar al cuerpo de Cristo. Y Marta, afanada en el trabajo del mundo, en los labores de su casa, le dijo: oye Señor, ¿qué no te da pendiente que mi hermana no me ayude? Y Jesús le contestó: Marta, Marta, afanada está tu alma y turbada. Tu hermana ha escogido la mejor parte. Digo, hermano y hermana, la palabra es clara a los que aman, a los que meditan, a los que le piden a Dios. Entonces, amar, yo puedo decirle a alguien que le amo con hechos, en la cruz, sin militar en el mundo. Porque todos aquellos cristianos que dicen: ay, este hermano lo amo, ¿sí? ¿Ya dejaste el mundo? Hipócrita, egocéntrico, ¿a mí qué me vas a estar amando si nada más me das 1 hora la palabra diario? Si no vienes a ver cómo estoy, si no vienes a supervisarme, si no estás conviviendo conmigo, si no das hospedaje, si no vas por la viuda, si no vas por el huérfano. No seas hipócrita, eso no es amor. Lo dicen de labios para afuera. Y claro, ¿qué decía Dios? Este pueblo me honra de labios para afuera y su corazón está lejos de mí. Y si lo dicen a Dios, cuánto más al prójimo lo engañan diciendo que lo aman con palabras bonitas y persuasivas y con regalitos de materiales, y que la gente se cree que ese es el amor. Bueno, entonces fíjense bien, sino servir por amor los unos a los otros. Sírvanse. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros se nos llamó para darnos dones y para ponerlos en provecho común, para trabajar armónicamente en la obra de Dios, para hacer la luz, para hacer la sal. Pero recordemos, el requisito, el diploma para poder servir es estar en la cruz, es estar crucificado, es estar separado del mundo. Dice en el versículo 14, porque toda la ley, toda la Biblia, toda la ley, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo que toda la ley se cumple con esta sola palabra? Sí, ya la había explicado, pero le voy a volver a explicar esta maravillosa enseñanza que muchos no captan. Toda la ley tiene 800 o más de 800 mandamientos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, yo no puedo tener el privilegio de ser un siervo puesto por Dios si no amé primero a Dios. Y amar a Dios es que cuando fui llamado y era niño, me aferré a los mandamientos, tuve fe, creí, y durante años se me fue dando conocimiento para irme apartando de lo que no es de Dios, por medio de la palabra, por medio de sus mandamientos, hasta alcanzar la estatura de haber tenido todos los mandamientos en mi corazón y haber salido del mundo y haber tenido la madurez de poder discernir entre el mal y el bien, entre la mesa del diablo. Ahora,
Una vez que alcancé eso, obviamente, por lógica, todos los mandamientos los estoy practicando y ya no estoy en el mundo. Estoy limpio, soy libre, libre de Egipto. Entonces estoy apto para enseñar con ejemplo, como maestro, a caminar en el mar, a estar en la cruz, con prédica y con ejemplo, mediante el Espíritu, claro, porque el único maestro, el único que tiene poder para convencer es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no habita en seres mundanos, no habita con el pecado, habita con seres que su carne está crucificada al mundo, apartados del mundo, que son santos. Entonces Dios puede convencer a los mansos y utilizar ese instrumento para dar la vida y servirnos en amor. Entonces ahí está, eso es, porque toda la ley está en esa sola, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo. Ese es el diploma espiritual, porque recuerda que este es pactos por fe. Aquellos pastores que dan diplomas, eso no es fe, hermano y hermana, eso es apariencia, como los sacerdotes que en apariencia se vestían y en apariencia, eso no, los corazones son los que busca Dios. Entonces, para poder tener esa estatura del varón perfecto, eso es lo que dijo Dios por medio de Pablo, y la mirada puesta en la meta, en el galardón. ¿Cuál meta? No la vida eterna, porque yo no puedo ir a la vida eterna si no alcancé a amar a mi prójimo. No voy a ir a la vida eterna. Los perezosos no se van a ir a la vida eterna. Entonces, la meta que todo cristiano debe de tener aquí, si es que tiene el privilegio de Dios de tener una sana doctrina, es llegar a amar al prójimo, llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, yo y cualquier ministro que predique puesto por Dios es porque no practica el pecado, es porque toda la ley la está cumpliendo. Legalismo, háblele como quiera. Exageración, póngale lo que quiera. Espero que usted no vaya a ser uno de ellos y no se dejen mover de la cabeza de Cristo y de la verdad. Bendito hermano y bendita hermana, porque si en aquel tiempo estaba pasando esto, cuando no estaba la apostasía, ¿usted cree que hoy no siga trabajando el diablo? ¿Usted cree que no siga teniendo instrumentos el diablo para apartar de la verdad a los pocos que quedamos? Claro, por eso hay que velar. Dice, pero si se mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahora bien, no tengo amor, no tengo el Espíritu Santo, no tengo a Dios. ¿Cuál es el fruto entonces en esas congregaciones de carne? Morder viene de una serpiente. La serpiente muerde y inyecta veneno. Por eso los simbolismos que utiliza Dios siempre hay que concordarlos para poder discernir mediante la presencia de Dios qué es lo que nos quiere dar a entender. Satanás, la Biblia lo representa como una áspid, una serpiente venenosísima que vive en el Medio Oriente, una áspid, uno de los ejemplos que pone. La mordedura de esa serpiente en el Medio Oriente es letal para un ser humano, es letal, se muere. De igual manera que dicen Romanos, acuérdese, su lengua es veneno de áspid, sepulcro. Ustedes hablan muerte. Recuerde que dice en Santiago 4 que esta lengua, este organito, hace incendios, quema bosques, todo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, se morderse los unos a los otros es
Sí, hermano, sí, es que bueno que ya no vamos allá en esa iglesia legalista. Ay, qué bueno, no, era un tormento. Que como que comas de la carne de Cristo, que como que la cruz, vato loco, están locos, ¿cómo es eso? No, hermano, no, qué bueno que no. Y se muerden los unos a los otros con la sabiduría venenosa de Satanás. Y ahí están, muertos, en esas congregaciones, dándose ánimo, pero mordiéndose los unos a los otros con su sabiduría mental. Como ya lo vimos en Romanos, ¿verdad? Los que han seguido o dado un seguimiento. ¿Qué dice? Y ustedes se perdieron en sus razonamientos, se muerden unos a otros. Ahora, mire que también no se consuman unos a otros. ¿Qué es esto? Mire, hermano. El no arrepentirme cuando viene alguien como un representante, como Pablo, vino a tiempo todavía, ¿verdad? Porque ya estos ya habían sido mordidos, ya no tenían el espíritu. Dios por medio de Pablo les está llamando un arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Si no se arrepienten, el fuego del diablo, el incendio que hay en el mundo, consume el espíritu y vuelven a ser seres carnales. Recuerde que hemos hablado de dos fuegos. El fuego de Dios, que consume mi carne y los deseos de la carne y aviva mi espíritu, y el fuego del diablo, que quema las cosas espirituales y aviva los deseos de mi carne, aviva el mundo. Entonces, bien, si yo no me arrepiento, bíblicamente hay muchísimas citas para poderle mostrar lo que le voy a decir. Bíblicamente, Dios los deja en el mundo. Dios los deja con el otro rey. ¿Quieren amar a ese rey? Adelante. Que se queden consumidos, se queden sin el espíritu, que se queden en la carne, que se queden como Dios consumió el segundo templo y profetizó que ese templo iba a ser consumido por las llamas y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Efectivamente, ya preparando simbólicamente como enseñanza de hoy y proféticamente, nosotros somos el templo de Dios. Así han quedado muchos destruidos y asolados. Bueno, dice en el 16:1, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahí está, Satanás y Cristo. Siempre la batalla, siempre la lucha. El rey de aquí abajo, todo lo que es a la carne, ponga atención, bendito hermano y bendita hermana, todo lo que es a la carne es pasajero, va a ser destruido. Si usted se pregunta, ¿esto se da y no tiene todavía un tamaño espiritual para poder discernir? Yo le doy un consejo, ¿sí? Si usted piensa que a lo mejor es de Dios eso, pregúntese si eso que usted piensa que es lícito es eterno o no es eterno. ¿Está allá arriba o no está allá arriba? Porque así dice Cristo Jesús. Busquen las cosas que no se ven. Busquen las cosas que están arriba. La mirada puesta en el galardón. La mirada puesta arriba. Porque Dios me vino a sacar los ojos de carne en el bautizo por fe, para no estar otra vez deseando la basura que trajo Satanás, y me puso un ojo espiritual, que es el entendimiento de que puedo discernir las cosas de arriba. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que los que han dado un seguimiento, vimos Romanos 8, que habla de la carne y del espíritu. ¿Qué dice? En Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el espíritu, los que no andan en la carne. ¿Y qué dice? Que la carne y el espíritu se oponen, porque son los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Usted hable con un cristiano una hora, y si le habla de dinero, si le habla de aquí abajo, como cualquier ser humano, y nada más le dice, hola hermano, viva Cristo y viva Dios, pero en su corazón le habla puras cosas de aquí abajo, es de carne. Pero si usted
se encuentre un cristiano que le hable de la cruz, que le hable de la palabra, que le hable de la obra, que le hable del amor, que le hable del campo, que le hable de ser luz, que le hable de ser sal, entonces esa persona es espiritual. Así lo dice en Romanos 8, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los cristianos de carne se acuestan pensando en sus negocios, en sus trabajos del mundo, en su dinero que tienen, en qué negocio van a hacer. Ahí están sus pensamientos, en las escuelas de sus hijos, en la preocupación de la vida cotidiana. Y los que somos del Espíritu estamos pensando en la ovejita, en que no pequen, en que mañana tengo que la obra, en que después de Gálatas que sigue, Dios Padre Santo, por favor, que dé un fruto. Padre Santo, trae. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la diferencia. Y claro, la gloria es para Dios, porque ese sentir es el que tuvo Cristo, porque trajo a su Padre. Entonces, este es el pacto, este es el consejo que Dios nos da. Digo pues, anden en el Espíritu, y aquí está el libre albedrío, aquí está cómo está mi conciencia, aquí está tomar mi cruz, aquí está estar en la azotea, estar en la montaña, aquí está haber pasado el mar rojo y irme al desierto a únicamente echar mano de la peña de Oreb, del maná y de los mandamientos, únicamente, todo Egipto muerto. Andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahora, ¿voy a seguir teniendo deseos después de bautizado? ¿O después de que Dios me dio una forma? Sí. Dice en Romanos capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. No reine pues, antes presentar vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos. Ahora bien, Pablo decía, porque yo golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre. ¿Qué es golpear mi cuerpo? Que mi carne me pide poder, dinero, agradar a la humanidad, que me aplaudan, y yo la golpeo y le digo, no, con el fuego del Espíritu Santo, y estar velando, y no dejar de orar, ni estarme fortaleciendo en el Señor, como digo Pablo, porque cuando soy débil soy fuerte, y cuando echo manos de estas riquezas, nos acercamos a Jehová de los ejércitos, que no ha perdido una sola batalla. Nos acercamos a Cristo que venció a Satanás. Y ahí está la fe. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, también hay otra cita bíblica en donde dice que mientras estemos en este cuerpo, gemimos, ¡Señor! ¡Señor! Deseando el no ser desvestidos, desnudados. O sea, del Espíritu Santo. Gemimos para no ser desnudados. Y sí, bendito hermano, hay que cuidar ese depósito, que es la presencia de Dios. Y nos ha dejado todo para no contestarlo, para no apagar el fuego. No dándole gusto a la carne, ni haciéndoles caso a Satanás. Ahora aquí dice, fíjese bien, en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que ustedes quieran. Así que yo les recuerdo, aquí habla de dos poderes. Aquí habla siempre carne y espíritu, Dios y Satanás. Aquí recuerde que la Biblia nos enseña desde el Génesis que Adán y Eva tenían una comunión íntima con Dios, tenían una obra, tenían mandamientos. Bien, en el momento que Adán pecó, bueno, fue Eva, pero en el Nuevo Testamento habla de la cabeza. Adán pecó, entonces entró la carne, se nos salió el espíritu y entró la fundación del mundo. O sea, la sabiduría y la mesa de Satanás, y Dios lo permitió por el pecado. Y nos amoldamos y nos acostumbramos durante mucho tiempo, y era natural, era lógico. Dios no nos podía juzgar porque éramos seres de barro sin espíritu. Estaba dormido, estaba muerto.
Pero en este nuevo pacto, por fe, me quitó la carne en la cruz, en el bautizo, porque fui plantado juntamente con Él por fe, para no andar en la carne, para andar en el Espíritu y salir de la mesa de Satanás. Ahora, fíjese bien, la carne y el Espíritu se oponen. Aquí están las dos congregaciones de cristianos. Los que se dicen cristianos y piensan que son cristianos, pero se comportan de igual manera como cualquiera que está en el mundo, y el Espíritu. Entonces, no hay compañerismo, porque yo hablo la cruz, qué locura, porque yo hablo de comer de la carne de Cristo, qué locura, porque yo hablo de beber de su sangre, qué locura, porque yo hablo de salir del mundo y de que la vida es corta, que la aprovechemos bien, y qué locura, no, se oponen. Por eso dice la palabra, salgan de ellos, pueblo mío, salgan de ellos, pueblo mío, y no toquen lo inmundo, porque qué compañerismo tiene Belial con Cristo. ¿Qué compañerismo tiene la carne con el Espíritu? No, se oponen. Por eso que hay tantas peleas. Es por eso que con Cristo Jesús había oposición. Y recuerde, ¿se oponen? Es que el opositor es el diablo. Es que por eso mataron a Cristo. Es por eso que padecemos persecución. Es por eso que, como acabamos de ver, Pablo padecía. Porque hablaba de la cruz y no de la circuncisión. Entonces yo espero que vaya entendiendo la bendita palabra. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, los que han dado un seguimiento van entendiendo más, porque en Romanos se nos aclaró mucho a los que tienen temor para poder fortalecer esta enseñanza. Y a los que no tuvieron la oportunidad, yo les recomiendo, afortunadamente esto queda en YouTube, queda ahí, y usted lo puede ver. Vea primero Romanos y luego dele un seguimiento a Gálatas. Entonces, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran. Fíjense bien, para que ustedes no hagan lo que se les pegue la gana, para que no hagan lo que quieran, sino que tenemos una cabeza, tenemos un pacto, tenemos que sujetarnos a la ley de Dios y no en nuestros razonamientos, y no hacer lo que queramos por un gusto que me pide la carne. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo que Dios me permita seguir mañana con el capítulo 10 y continuar con esta epístola de los Gálatas. Yo me despido con un abrazo, con el beso del óculo santo, y si Dios quiere, mañana continuaremos. Gracias y paz, benditos hermanos. Hasta mañana.